Entre los modelos univariantes de distribución de probabilidad para variables aleatorias continuas, el más típico es el de la distribución normal general. Es el más común entre todas las distribuciones de probabilidad que se utilizan en estadística y el motivo no es otro que el teorema central del límite. Dicho teorema lo que enuncia es lo siguiente: cuando los resultados de un experimento sean debidos a un conjunto muy grande de causas independientes que actúan sumando sus efectos, siendo cada efecto individual de poca importancia respecto al conjunto, es de esperar que los resultados sigan una distribución normal. El teorema central del límite se entiende muy bien con la máquina de Galton, que es un experimento en donde un grupo de bolas caen de manera aleatoria a través de una red contra la que va chocando, de forma que cada bola a medida que cae pues tiene el comportamiento de un experimento de Bernoulli y se podrá ir a la derecha o a la izquierda. Hay dos posibilidades. Cada una de estas bolas que va cayendo, por tanto, hace su propio experimento, pero cuando miramos todas de manera conjunta, es decir, hacemos el experimento muchas veces, cada bola es un experimento y se van depositando en la parte de abajo, vemos que en definitiva cuando hacemos el experimento muchas veces terminan depositándose todas con una estructura que siempre es similar y es la forma típica de una campana de Gauss, que es la estructura de una distribución normal. Bueno, pues esa campana de Gauss que acabamos de ver en ese experimento es una distribución normal general que viene definida por dos parámetros. Por un lado la media, la que llamamos mu, y por otro lado la varianza, la que llamamos sigma cuadrado. Y lo denotamos de esta manera, en donde decimos pues que la x se distribuye como una normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado. Como todas las distribuciones, vendrá definida por su función de densidad, que en este caso toma la expresión que vemos aquí en la pantalla y está definida para todos los números reales, y también tendrá su función de distribución que permite calcular probabilidades acumuladas hasta un punto, y que no es más que la integral desde el inicio de la distribución hasta el punto que nosotros queremos calcular esa probabilidad de la función de densidad, por tanto la integral de la expresión que vimos anteriormente. La función de densidad la graficamos y nos queda esta estructura de campana de Gauss, y lo que vemos es que tiene una forma que va a ser simétrica, que tiene un inicio creciente y a partir de un momento pasa a decrecer, que alcanza un máximo que en este caso está en el punto concreto de la media por ser simétrica, y la altura máxima pues corresponde con 1 entre la raíz de 2pi por sigma. Tendrá dos puntos de inflexión en donde cambia de cóncava a convexa y tendrá dos asíntotas, es decir, llega hasta el infinito y hasta el menos infinito sin llegar a cruzarse con el eje de las x. La característica que tiene esta función de densidad es que si miramos el espacio que hay entre la media menos una desviación o la media más una desviación, tenemos acumulado el 68,26% de toda la población, de todos los experimentos, de toda la muestra. Si nos alejamos de la media dos desviaciones típicas a derecha e izquierda, podemos tener recogida el 95,44% de toda la población, y si son tres desviaciones típicas ya abarcamos casi la totalidad de la población, de la muestra, 99,74%. Entonces, si nosotros queremos hacer un cálculo de probabilidad, sabemos que se hace simplemente mirando cuál es el área que hay debajo de la curva. En la curva esta de la que estamos hablando, la distribución normal que tiene esta estructura, si queremos calcular el área que aparece rayada aquí en rojo, es decir, entre la media y una oscilación de más o menos una desviación típica, se plantearía mediante esta expresión probabilidad de que la variable x esté comprendida entre los dos extremos que hemos dicho, y eso se calcula, pues como decíamos, integrando la función de densidad, integrando entre esos dos extremos la función de densidad. Si hacemos eso, el área rayada, lo que obtenemos es el valor que hemos dicho. Esta es la forma que tiene la distribución normal general. Dependiendo del valor que tome la media o la desviación típica, tendrá una forma, tendrá otra, se posicionará en un lugar o en otro. Aquí tenemos dos ejemplos diferentes. Por un lado tenemos en el lado izquierdo tres distribuciones normales que tienen distintas medias, por eso se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda una u otra. Esta tiene una media 0, esta tiene una media de 3 y esta última, perdón, de menos 3, y esta última una media de 3, pero tiene la misma dispersión, por eso la curva es exactamente igual como si se moviera a derecha o izquierda.
En cambio a la derecha tenemos distribuciones normales que tienen la misma media, todas tienen media 0, pero si se dan cuenta unas son más apuntadas que otras porque tienen distinto nivel de dispersión, tienen varianzas diferentes. Aparte de la distribución normal general está la distribución normal estándar. ¿En qué consiste esta distribución normal estándar? Pues no es más que un caso particular de la distribución normal en donde la media toma el valor 0 y la varianza toma el valor 1. En ese caso la variable en vez de llamarla x la vamos a llamar z y decimos que se distribuye como una normal y ponemos los mismos parámetros igual que antes, media 0, varianza 1. La función de densidad será de nuevo la de una normal, pero como es el caso específico, sustituyendo los valores 0 y 1 se simplifica un poco la función de densidad y queda con esta otra expresión, pero sigue estando definida en todos los números reales, por tanto valores positivos y negativos. Y la función de distribución, que permite calcular probabilidades acumuladas hasta un punto, se calcula de nuevo haciendo la integral desde el principio hasta ese punto que nos interesa. Ahora ya no hablamos de x sino de z, recordemos, de la función de densidad. Entonces, ¿qué aspecto tendrá la curva de la distribución normal tipificada? Pues prácticamente la misma que antes. Es una gráfica en donde volvemos a ver esa campana de Gauss. La diferencia es que la media es 0 y la desviación típica es 1, variable z. Pero seguirá siendo simétrica, seguirá teniendo un máximo que en este caso vuelve a estar en la media, en 0 y toma esta altura. Seguirá teniendo sus puntos de inflexión y seguirá teniendo sus asíntotas. No tocará nunca los extremos y llega hasta el menos infinito y hasta el más infinito. Con este tipo de distribución normal tipificada, ¿cómo podemos calcular una probabilidad? Pues igual que antes, mediante el área que hay debajo de la curva. Si quisiéramos calcular este área rayada, que es la probabilidad entre el valor menos 1 y el valor 1, de nuevo tendríamos que calcular la integral entre esos dos extremos, el menos 1 y el 1, de la función de densidad. Y si hacemos eso en este gráfico, dado que tiene forma de campana de Gauss, vuelve a darnos exactamente el mismo área, 68,26%. ¿Y esto por qué es así? Pues porque hay una relación entre la distribución normal y la distribución tipificada o distribución estándar. Aquí tenemos el gráfico de la distribución tipificada. Si se dan cuenta, sabemos que es la tipificada porque tenemos aquí el valor de z y aquí tenemos la media 0. Y de nuevo, las áreas que están comprendidas entre la media y un rango de una desviación típica, 2 o 3 desviaciones típicas, son exactamente las mismas que cuando trabajábamos antes con la distribución normal general, en donde volvemos a dejar una oscilación de 1, 2 o 3 desviaciones típicas y el área es exactamente la misma. Por tanto, las distribuciones son gráficos prácticamente iguales. ¿Qué relación entonces podemos ver entre estas dos gráficas, la normal y la normal tipificada? Pues la relación, ya no tanto de manera gráfica, sino a partir de la propia expresión, se deduce muy fácilmente. Si tenemos una variable x que se distribuye como una normal, con una media y una desviación típica, y queremos calcular la probabilidad, por ejemplo, por encima de un punto A, se puede hacer una transformación a la derecha y a la izquierda de la desigualdad, en donde estamos restando una media dividiendo una desviación típica y sabemos que el resultado entonces no cambia. Si hacemos operaciones a ambos lados de la desigualdad, la probabilidad sigue dando lo mismo. Y ya sabemos que esta expresión, hacer a una variable una resta de su media y dividir entre su desviación típica, es a lo que se le conoce como tipificar una variable. Y dijimos que se llamaba z. Por tanto, esta probabilidad queda expresada mediante esta otra expresión. ¿Esto gráficamente qué implica? Pues que estamos partiendo de una pregunta en donde queremos ver cuál es el área que hay por encima de un punto A para una variable x que se distribuye como una normal, es decir, toda el área rayada, y realmente es lo mismo que plantear la misma pregunta, pero para la variable tipificada z por encima del punto A al que se le resta su media y su desviación típica. Son gráficos totalmente equivalentes, el área debajo de la curva es totalmente equivalente y por tanto podemos calcularlo mediante la distribución normal general o mediante la distribución tipificada. ¿Qué ventaja tiene el poder hacerlo, esta transformación de una normal general a una normal tipificada? Que disponemos de tablas de la normal que nos van a permitir hacer los cálculos sin necesidad de tener que integrar debajo del área, puesto que las tablas tienen los resultados de esas integrales ya resueltas.
Es decir, que si se conoce una variable x, que se sabe que se distribuye como una normal, con cualquier media y cualquier varianza, se puede generar una variable z transformando la x, restándole su media y su desviación típica. Y dado que se conocen las propiedades de la esperanza y la varianza, es fácil deducir cuánto valdrá la media y la varianza de esta nueva variable z. Concretamente, la media de z se obtiene mediante el operador esperanza aplicado a la expresión de z. El operador esperanza queda influyendo solo sobre la x, puesto que el resto son valores fijos. Quedará esperanza de x, la media y la varianza. La esperanza de x vale mu y mu menos mu termina dando 0. Así que ya se conoce la media de z, que es 0. ¿Qué sucede con su varianza? Hacemos lo mismo. Varianza de z se aplica a la expresión de z y el operador varianza, en este caso, se ve que afecta a la x y el resto son constantes. Una constante restando, que no influye en la dispersión, y otra dividiendo, que sí influye en la dispersión. La incrementa al cuadrado. Así que queda 1 entre sigma cuadrado por la varianza de la x. La varianza de la x a su vez es sigma cuadrado. Así que sigma cuadrado entre sigma cuadrado queda como resultado 1. Es decir, que esa nueva variable z que se ha generado mediante esta expresión se va a distribuir siempre como una normal 0, 1. Por tanto, cualquier variable con cualquier distribución para cualquier valor de media y de varianza, con esta simple transformación se queda siempre con la expresión de una normal 0, 1. De ahí que se hayan desarrollado esas tablas para la distribución normal estandarizada, por la equivalencia que hay entre cualquier distribución normal general y esta distribución normal tipificada. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.